Buenas noches, Dios le bendiga, que la gracia de Dios esté sobre todos los que nos escuchan a través de la internet. Para nosotros es un placer poder llegar a sus hogares a través de este medio de comunicación y esperamos que sea de bendición en el aprendizaje de la palabra de Dios, poder compartir la bendita palabra para edificación del cuerpo de Cristo. Saludos desde Caracas, Venezuela, desde la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Le habla el pastor César Camejo y para nosotros, bueno, vamos a disfrutar una hora o hora y media de la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 8, y vamos a continuar nuestra lectura en el libro de Mateo. Esta sección se llama Escudriñando Juntos las Escrituras. Estamos con un grupo de hermanos de la iglesia para poder así aprender la palabra de Dios juntos. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que sea iluminando nuestro entendimiento, pidiéndole al Padre que a través de su Espíritu nos ilumine, nos enseñe, cambie nuestra manera de pensar, para que sí cambie nuestra manera de vivir. Y le voy a pedir a la pastora Odeli que esté orando para presentar esta lectura, pidiendo a Dios que nos ilumine con su Espíritu. Señor, te damos gracias por este hermoso día. Gracias. Que podamos estar reunidos aquí, Señor. Gracias, Señor. Con el propósito de que tu Santo Espíritu nos Gracias, ayude, nos enseñe, Sí, Señor. que podamos tener entendimiento de tu palabra, Sí, Dios. del misterio que has escondido en tu evangelio, Ilumínanos, Señor. Dios. Que podamos ser iluminados de una manera especial, para bendecir nuestras vidas, Señor, para bendecir a otros, Señor, con la verdad de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una leve introducción al capítulo 8, un repaso de la clase pasada, de la lectura pasada. Estuvimos hablando de la parte final del sermón llamado Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, el discurso de la montaña, ¿verdad? Conocido así, el discurso del Monte de los Olivos, es el otro nombre que tiene este pasaje, ¿verdad? Otros lo conocen como los principios del reino de Dios, mensaje que nos muestra el corazón del Padre, nos muestra la naturaleza del Padre a través de su moral, de su naturaleza, de cómo es Dios, de qué le gusta a Dios. Y Jesucristo aquí estaba prácticamente empezando su ministerio. Y bueno, hablamos sobre el pedir a Dios, ¿verdad? Hablamos también sobre las dos puertas o los dos caminos que nos llevan uno a la vida y otro a la perdición. Hablamos de los falsos profetas y cómo podemos conocerlos, ¿verdad? Y terminamos el Sermón del Monte con la aceleración que el Señor hace acerca de que el que practica y el que oye esa palabra y la pone por obra es aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y cuando vinieron los problemas, los ríos, los vientos, dieron con ímpetu sobre aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. En cambio, aquella persona que escucha y no pone por obra su palabra, sus enseñanzas, en este caso el Sermón del Monte, lo consideraría un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y vinieron los problemas, los ríos, los vientos, las tempestades, y dio con ímpetu y cayó y fue grande su ruina. Podemos dar como conclusión del capítulo 7 de Mateo que si nosotros escuchamos esas enseñanzas del Señor y las ponemos por obra, nosotros podemos permanecer firmes en el Señor. Estamos siendo gente prudente. El Señor Jesús, cuando envió a sus 12 discípulos, en el capítulo 28 de Mateo, envía y le da la gran comisión. Podemos ver cómo el Señor le dice, vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Y le dice, y enséñeles todas las cosas que yo les he enseñado. O sea, Jesús le dijo, vayan y a todas las naciones y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Uno que sigue a o uno que aprende de. Eso es un discípulo, un aprendiz. Eso es lo que es un discípulo.
Entonces, vaya y hagan aprendices para que le enseñen. Enséñenle que cualquier cosa que a ustedes les parece, recibir una revelación y que tenga un modelo nuevo para su iglesia. No. Vaya y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y una de esas enseñanzas claves que ellos iban a transmitir a todos los discípulos de todas las naciones, uno de ellos era el Sermón del Monte. Uno de los mensajes y enseñanzas que el Señor le dio a sus discípulos, porque este mensaje fue dirigido a sus discípulos y a la multitud que seguía al Señor y que se sentó en el Monte de los Olivos a escucharle. Una de las cosas que cuando vemos a Jesús, y lo vamos a ver en su ministerio, vamos a ver cómo muchos le llaman maestro. Maestro. ¿Será que Jesús tenía en su frente una palabra escrita que decía maestro? O un cartelito que decía aquí colgando, le decían maestro. No, sencillamente, ¿por qué le decían maestro? Porque era una persona que enseñaba, vivía enseñando, y lo vamos a ver, porque aquí en el capítulo 8 de Mateo vamos a comenzar a ver la obra del ministerio del Señor Jesús, ya en ejecución. No solamente vamos a ver las enseñanzas, sino la vida de Jesús, cómo Jesús caminó. Yo creo que aquí estamos claros que Él es nuestro modelo, pero no como dice el modelo de Jesús por ahí, sino que es verdaderamente vivir como Jesús vivió. Dice, el que dice que le conoce debe caminar como Él anduvo. Ahora, si entendemos, y que aquí nosotros hemos enseñado por las Escrituras, que Jesús, ¿quién es? La imagen visible del Dios que invisible. O sea, ¿cómo podemos conocer a Dios? A través de Jesús. El apóstol Juan dijo en el capítulo 1, a Dios nadie la ha visto jamás. El unigénito del Padre, que estaba en el seno de Dios, Él lo ha dado a conocer. O sea, ¿cómo podemos conocer a Dios Padre? Su naturaleza, su obra. A través de la obra de Jesús, del discurso de Jesús, de los hechos de Jesús, que es lo que vamos a empezar a ver. Así que, a partir de hoy te va a empezar a ver cómo Jesús hablaba, caminaba y andaba, ¿verdad? Y va a empezar a ver al Dios Todopoderoso a través de Él. Aquí, a través de Jesús, vamos a conocer al Padre. Él se nos va a revelar a través de Jesús. Qué bello, ¿verdad? Poder verlo desde ese punto de vista. Jesús dijo, yo no he venido a hablar en mi propio nombre, sino en el nombre del que me envió. O sea, que todas las enseñanzas de Jesús fueron enseñanzas de lo alto, fueron dadas del Padre. Y también dijo, la obra que yo hago no es mía, sino del Padre que me envió, Él hace las obras. O sea, que todas las obras que Jesús hizo era la obra del Padre en Él. Era Cristo haciendo la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Bello, ¿verdad? Pues vamos a conocer cómo Dios es, qué Dios hace, ¿verdad? Vamos a ver a un Dios diferente, ¿no? Más allá de un Dios iracundo que tiene un bate en la mano, ¿no? Vamos a empezar a conocer a Dios, ¿verdad? La visión de nuestra iglesia es conocer a Dios, ¿verdad? Y experimentarlo, pero para conocerlo hay que saber cómo Él opera, qué hace, conocer a Jesús primero. ¿Y cómo lo conocemos? ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Ha salido a caminar con Él? ¿Le invita a un café? No, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos conocer? A través de la Escritura. Y a través de la Escritura podemos ver las obras de Él, podemos ver si conocer a Dios Padre y empezar a vivir como Él, caminar como Él anduvo. Bueno, capítulo 8 de Mateo. Qué bonito. Versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte de los olivos, o del monte de donde dio el sermón, le seguía mucha gente. Mucha gente seguía a Jesús. Y aquí un leproso se postró ante él. Clave aquí. Entienda la palabra leproso. Si la pueden subrayar, subrayenlo, porque es clave. Si le seguía mucha gente,
si le seguía mucha gente, entonces la gente que seguía a Jesús vio cuando el leproso se inclinó, ¿verdad? Y aquí vino un leproso y se postró a él, diciendo, Señor, Adonai, Kurios, en griego, Adonai en hebreo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, si tú quieres, si a ti te place, puedes limpiarme. Sí, hágase tu voluntad, eso es lo que está diciendo. Y la clave ahí también es la palabra se postró, como rogando. Y Jesús no le dijo, no te postres, yo no soy Dios. Él aceptó el postrado. Ajá. Es postrarse ante Jesús. Y mire que cuando nos postramos y rogarle, que cuando nos postramos ante el Señor, ¿qué pasa? Obtenemos de Él lo que le pedimos, las necesidades que necesitamos. Ahora, esa es la enseñanza espiritual, pero vamos al contexto histórico, al hecho que está pasando ahí. Porque es muy importante esto, entenderlo. Y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Subraya y le tocó. Diciendo, quiero, me place, es mi voluntad, sé limpio. Y al instante, no la semana que viene, no dentro de un año, al instante su lepra desapareció. Sin necesidad de gritar que sí, grita. No. Quiero ser limpio. Quiero ser limpio, dio la palabra. Ahora, entonces el versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mire lo que le dijo, no lo digas a nadie, marque esa palabra, no lo digas a nadie, marque esa frase. Usted ahorita no entiende, pero ya lo voy a explicar, porque ya va a entender. No lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos de que Dios los sanó. Ahora bien, si Jesús descendió del monte y le seguía mucha gente, y en ese momento que ellos venían bajando del monte de los olivos, este leproso se postra y le dice Adonai, o sea, reconociendo quién es él, o Kurios, porque en ese tiempo lo que se hablaba en el territorio era griego. Kurios, si quieres puedes limpiarme. Y él le dice, quiero ser limpio. Ahí vamos a ver, y podemos ver, a un Dios que se compadece del enfermo. ¿Y el enfermo de Dios lo escuchó? Sí, el enfermo, claro que lo escuchó, estaba ahí postrado. El leproso. De repente no, yo te voy a explicar por qué. No le escuchó, por eso cuando venían bajando, él lo estaba esperando. Y cuando lo vio se postró ante él. Y vamos a explicar por qué. Miren la palabra ahí, leproso, ¿verdad? La palabra leproso es clave. La palabra y le tocó, ¿verdad? Y la palabra no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque acuérdate que Jesús caminó en la ley y bajo la ley. Y en la ley de Moisés prohibía que un leproso se acercara al campamento, él debía estar fuera. Por eso el leproso no estaba entre los hombres que estaban allí. Porque el que estuviera cerca del territorio de un leproso era considerado en la ley como impuro, inmundo. Y él tenía que
apartarse del campamento porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Y generalmente en la ley y en el antiguo pacto, y era así, se relacionaba la lepra con el pecado. O sea, si alguien tenía lepra era porque era un pecador y estaba recibiendo el juicio de Dios. El sacerdote era el que verificaba. Ajá. El sacerdote, cuando la persona, pero ya voy a ir para allá. Ahora, cuando la persona era sanada, él iba al sacerdote para que el sacerdote verificara la prueba visual, a ver si no había ningún rastro de lepra, y entonces era declarado puro y le mandaban a hacer una ofrenda, que estaba en la ley, para que fuera consagrado a Dios otra vez. Ahora, la clave de esto es que había mucha gente, y no eran gentiles, eran judíos, gente de Israel, que seguía, que conocía la ley, aunque no eran letrados. En Israel desde chiquito se les enseñaba la Torá, la ley de Moisés. Entonces la gente tenía conocimiento, pues, de la ley. Unos en poco correspondencia, pero la gente sabía que venía el Mesías, la gente conocía sobre la purificación, la gente, porque la gente veía sobre los leprosos. Entonces, ahora bien, y era prohibido en la ley de Moisés que nadie tocara a un leproso. Es tremendo eso. Entonces, porque era considerado puro. Ahora, Jesús, cuando este leproso se postra y le pide y lo reconoce como Señor, y le dice, Señor, si tú quieres puedes limpiarle, le hace una petición narrativa, es de rodillas, por favor, si tú quieres, límpiame. El Señor no le dio solamente la palabra como él pudiera haberlo hecho. Y que cumpliera la ley. Para que cumpliera. Sino que extendió la mano y lo tocó. Por eso es que en el versículo 40 él le dice, mira, no le digas a nadie, porque eso iba a crear un rechazo en la comunidad judía sobre esta situación. Iban a considerar a Jesús como un inmundo, porque lo tocó. Entonces, pero Jesús, ¿por qué lo hizo? Jesús, vemos a un Jesús que revela la naturaleza de un Dios, que no estaba violando la ley, sencillamente estaba diciendo, Dios extiende su mano y lo toca y lo sana, porque Yeshua o Jesús, era Dios con nosotros. Ahora, la cuestión está en que podemos ver aquí un Dios, a un Jesús, perdón, que a pesar de esto, de las consecuencias que esto le pudiera traer, él no pensó tanto en las consecuencias, sino en la necesidad del leproso de sanidad. Y él se arriesgó aún porque había mucha gente siguiéndole. O sea que mucha gente vio cuando lo tocó. Pero no le digas a nadie de quién, de los fariseos. ¿Bien? Porque eso iba a crear un revuelo. Porque después le digo, mira, muéstrate al sacerdote. Se va a meter en el templo para testimonio a ellos, pero no le digas a nadie. En ese momento no había un fariseo detrás como... No, porque era el comienzo de su ministerio. Nadie lo conocía todavía. Debe comenzaron a seguirlo para nada más. Claro. Están pendientes y que fallaban. Mucha gente lo seguía por las sanidades que estaba haciendo, pero aún todavía no era muy conocido como un hombre controvertido por los judíos. Pero ya aquí empezó a hacer la obra, y aquí podemos sencillamente ver un Jesús compasivo, que no le importa lo que puedan decir, sino que él se arriesga a tocar al leproso. Porque lo que estaba diciendo era que el Dios que se había hecho hombre,
extendía su mano y le tocaba. Por eso es que va y le toca. Por eso no le da la palabra. Pero eso es diferente. Va y le toca. Poniendo las manos sanadas. Cuando sanó al ciego. Ah. Es diferente, tiene lo- Es diferente porque el ciego no era impuro, no había problema. El leproso sí. Entonces, aquí muchos empezaron a decir, no, pero este hombre no puede provenir de Dios, viola la ley de Moisés. Y no, lo que realmente estaba pasando es que él dice, quiero ser limpio. Y al instante, le estaba diciendo, Dios extiende su mano y te toca. Pero eso hizo que yo también en parte la metí. Claro, Porque lo Dios que se limpió. sí, por eso, por la hora. Como te hacen dolor para que veas. Claro. Ahora, la cuestión está en cómo decir que un hombre que viola la ley de Moisés, ¿verdad?, diga ser el Mesías, y aún así se sana la gente. Pero ese no es el poder que tenía, porque No, sencillamente podemos ver un Dios compasivo. Lo que Jesús estaba diciendo es que Dios extiende su mano, te toca, porque quiere. Yo quiero que tú seas limpio. No me importa qué digan los demás. No me importa si me juzgan. Yo quiero que tú seas sano. ¿Por qué? Porque había Cristo estaba viendo a uno que le estaba reconociendo como Señor, postrándose, Supo que humillándose, supo reconocer quién era Él, saber que Él podía limpiarle, sabiendo que Él podía sanarle, y Él se arriesgó porque tampoco un leproso podía acercarse a nadie, tenía que estar fuera del campamento. había ciudades. Había incluso ciudades de leprosos. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre se arriesga por fe, que está viendo, reconociendo que ese es el Señor. Y yo digo, yo voy a acercarme porque sé que será sano. Pero con una humildad, dice Señor, si así te place, puedes limpiarme. Yo te lo pido. Y vemos a un Cristo compasivo, que nos revela el corazón del Padre. A un Dios sanador. A un Dios que aquel que se humilla y que la reconoce como el único que puede limpiarle y perdonarle y puede sanarle, Él lo hace. Qué bello. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, en Galilea, ciudad de Galilea, Capernaum, vino a él un centurión. ¿Cuál era un centurión? Un centurión era un soldado romano, porque acuérdense que Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y sus soldados estaban pues en todo ese territorio. El centurión era un soldado, pero era un capitán, un jefe de 100, centurión, de 100 soldados. Él dirigía un batallón de 100 soldados. Entonces llegó un hombre estando en Capernaum, en Galilea, vino a él un centurión rogándole. Mire usted, era un hombre que tenía autoridad, y además era gentil, no era judío. Pero se acercó a Jesús reconociéndole quién era y le rogó. ¿Vieron ese mismo modo operandi del leproso, ahora del centurión? Aquí vemos un leproso, un hombre execrado por la sociedad, por la misma situación de su enfermedad. Execrado, ¿por qué? Porque así Dios lo mandaba y estaba bien que se hiciera. Pero que se acercó humildemente postrado rogándole. Y ahora vemos a un centurión, que era un gentil, para los judíos esos eran perros, porque así la ley también lo consideraba, la ley de Dios, la misma palabra de Dios, no porque los judíos eran malos, sino porque la palabra de Dios decía que un gentil era un incircunciso e inmundo, y ningún judío podía acercarse a un gentil y mezclarse con ellos. Jesús era judío. Otra situación
controvertida. Pero Jesús, como no estaba buscando agradar a los hombres, sino que todo aquel que se acercaba a él recibía con un corazón humilde, él se acercó rogándole. ¿Qué es rogativa? Por favor. Te pido por favor, que hace lo mismo del leproso. Y lo tremendo que se está hablando de un soldado, un centurión que era romano y que no conocían lo que eran las leyes de las leyes de Moisés, o sea, no sabía nada de la ley, o sea, habían escuchado, pero de ahí a conocerlo, de vivirlo, practicarlo. No, pero que había escuchado eso. Sí, prácticamente. lo conocía porque, oye, bien, usted Ahora, hace cosas grandes y mira cómo, aquí está la clave. Él se acerca rogándole y le dice Señor, le reconoce. Ven. Aquí vamos a ver un modo operante, que cuando hay un hombre humilde que reconoce al señorío y la autoridad de Cristo y se acerca rogándole por una necesidad, el Señor lo hace. Porque hay No una mira su palabra, condición. no mira su condición. El Señor dice que Dios, un corazón contrito y humillado no lo desprecia. No importa cuál sea su condición. Si es gentil, si era impuro, si había una situación de una persona que le reconocía que él era el enviado de Dios y que se acercaba humillado a él y le rogaba, el Señor lo hacía bien. Seguimos. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, o sea, la parálisis lo había dañado psicológicamente y espiritualmente fuerte. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Por qué? Yo iré y le sanaré. ¿Por qué? Porque vio que se humilló y le rogó. y lo tremendo que le llamó Señor. Y Señor lo reconoció. Por eso es que él va y dijo, yo iré y le sanaré. O sea que cuando uno le pide al Señor, de todo corazón, rogándole, reconociéndole, Dios Él no dice, no, porque tú me hiciste algo malo la vez pasada, ya me la debes, no, por esa causa no lo voy a hacer. Si va caminando de aquí, descalzo, así. Ahora, vamos a ver un principio poderoso de fe, pero un principio de reconocer la palabra Señor. ¿Por qué le dice Señor? No solamente el hecho que le digo Señor, hay mucha gente que le dice Señor, Señor y no entrará al reino de los cielos. Pero el hecho de esto, vamos a ver un poquito más adelante. El versículo 8 dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, otra vez, la palabra Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque él sabía que él era un inmundo. Él mismo estaba reconociendo aquí que él era un pecador y que él era el Señor. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Mira esta fe. Tremenda fe, ¿no? Y mi criado sanará. ¿Pero por qué? No, ahí vamos a ver por qué tiene una fe. Por la clave ahí está en reconocer la palabra Señor. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, versículo 9. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad. Este hombre conocía el principio de autoridad. Dice, yo también soy un hombre bajo autoridad. O sea, tengo jefes. Tengo autoridad sobre mí. Y dice, y tengo bajo mis órdenes también soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. O sea, yo tengo autoridad sobre ellos. Como hay otros que están sobre mí, que tienen autoridad sobre mí. Y a mi siervo, a esto, y lo hace. Y ya reconoció la autoridad de eso. Reconoció, eso es. Él le dice, Señor, Señor. Las dos veces que lo nombra el Señor, él dice, yo iré y lo sanaré. Él dice, no necesitas ir, porque sé que tú tienes autoridad. Sé que tú eres el Señor, pues. La palabra Señor es amo, dueño, curios.
yo sé, yo te ruego que sanes a mi criado, pero no necesitas, yo no soy digno que entrara a mi techo, yo soy un pecador. Yo solamente te pido que lees la palabra porque yo soy un hombre bajo autoridad. O sea, que él estaba reconociendo que no estaba ahí por su propia cuenta. Él estaba reconociendo que Cristo estaba bajo autoridad divina, que Cristo estaba sujeto al Padre. Y que él tenía autoridad porque estaba sujeto a Dios. Estaba intercediendo Para- por otra persona. Sí, estaba intercediendo por otra persona, pero el hecho es que estaba reconociendo quién era Jesús, Señor, un hombre de autoridad. Ahora, no solo el hecho de ser un hombre de autoridad, sino que estaba bajo autoridad. Él mismo dice al principio, di la palabra y mi siervo sanará, yo reconozco que tú eres el Señor, no soy digno que estés bajo mi techo, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. O sea, yo tengo un líder de soberanía, a mí me manda y yo obedezco. Pero yo también tengo soldados bajo mi cargo, y yo le digo, ve y va, haz esto y lo hace. O sea, no solamente el hecho de fe, sino de entender. O sea, la fe estaba en que él creía quién era él. Ahí donde estaba la fe, puesta en la autoridad de Jesús, de quién era Jesús. ¿Verdad? Y ahí es donde está la autoridad pastoral y la autoridad de uno como en el Señor. Por ejemplo, que es lo que yo le estaba diciendo sobre la verdadera cabeza de la iglesia. Hay pastores que les gusta que las ovejas se sujeten a ellos, pero ellos no se sujetan a Cristo. Ellos andan sin autoridad, ellos están bajo autoridad. No, Cristo no nos dio ese ejemplo. Cristo estuvo sujeto hasta la muerte de cruz al Padre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Por eso Cristo tenía la autoridad del Padre. Porque venía la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Óiganlo a Él. O sea, Él tiene mi autoridad para dirigir. Ahora, hay muchos que hoy quieren dirigir, ¿verdad? Y quieren autoridad sobre la gente, pero no se sujetan a Cristo, que los llamó. Y yo le decía, nunca se sujeten a un ministro que no se sujete a la palabra. Nunca. Nunca. Porque entonces, que viene decir, sujétate, va y da órdenes, pero entonces este hombre no hace lo que la Biblia, ni predica lo que la Biblia, ni lo que la palabra de Dios nos manda. Cuando uno tiene autoridad es porque está sujeto al que lo llamó. Y este centurión estaba diciendo, yo estoy bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad. No es como muchos lo hacen, que están bajo autoridad del pastor, del concilio, no sé. ¿Quién llama al ministerio? Cristo. ¿Quién da el ministerio? El Señor. ¿Y a quién debe sujetarse al ministro? El Señor. Entonces la oreja al pastor porque así el Señor lo manda, sujetado a esos pastores y obedecerlo. ¿Pero por qué? Porque el pastor está sujeto al que lo llamó, está bajo autoridad, porque no va a hacer lo que le da la gana. Él no va a hacer con la iglesia lo que le da la gana, él va a hacer lo que la palabra de Dios lo guía a hacer, lo que el Espíritu Santo guía. Ahora, este principio es tan poderoso, porque ahí se ve el hecho de por qué las cosas sucedían cuando Jesús decía o hacía. Porque era un hombre que estaba bajo autoridad y el hombre le dice, di la palabra, chico, yo entiendo. Tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres el Rey. Y yo soy un hombre bajo autoridad. Yo obedezco cuando me manda, pero yo también llevo soldados y va y va y lo hace. No, sencillamente yo reconozco que tú eres un hombre que está bajo la autoridad de Dios y que tienes autoridad para decir la palabra que las cosas sucedan. Y mira qué dice Jesús. Versículo 10 del capítulo 8. Al oír Jesús se maravilló, porque el soldado tenía principio, conocía lo que era el orden de autoridad divina yo no necesito entrar bajo mi techo, tú solamente yo reconozco tu autoridad, di la palabra, chicos. Yo reconozco que tienes la autoridad del Padre, yo sé que viene del cielo, di la palabra y mi siervo sanará. Al oír esto Jesús se maravilló. ¡Wow! Este hombre de principio.
y dijo a los que le seguían, a los que le seguían le dijo, mira, aprendan, le dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel ningún judío lo he visto que haya hallado tanta fe como él. ¿Cuál fe? ¿De la sanidad del siervo? No de la sanidad del siervo, sino de la fe en Jesús, de quién era él, que sabía, el entendimiento de quién era Jesús, creía quién era. Le dice 2 veces el Señor, y le dice, di la palabra, chicos, que tú eres un hombre de autoridad. Pastor, yo te estoy reconociendo a ti como el que tiene autoridad. Estamos viendo lo que es el poder de la intercesión hoy en día hacia los enfermos, como nosotros oramos a Cristo, que nosotros intercedemos por un enfermo como tal, el Señor, él no sea convertido o no sea cristiano, y yo con la fe que tengo, de que sé que por medio de su poder y su palabra puedo sanar a un enfermo. Por eso que viene manejando, ¿no? Ahora, si tú como hijo de Dios estás sujeto a Cristo, estás sujeto a Dios, porque Cristo es la imagen del Padre, es la autoridad de Dios. Ahora bien, cuando tú como hijo de Dios estás sujeto a lo que la palabra de Dios manda, y ya esto no es manipulación, ya esto es principio bíblico. Si la Biblia a ti te dice, sujeta a tus pastores, honra a tu padre y a tu madre, si a ti la Biblia te dice, y tú vas y lo haces, ¿verdad? Porque tú estás sujeto a Cristo. Si a la mujer le dice, sujeta a tu marido, y al hombre le dice, ama a tu mujer, y uno lo hace, porque uno está bajo autoridad. ¿Verdad? Uno tiene autoridad espiritual y moral para moverse en el reino espiritual. Vemos la distorsión que hay hoy en día. La distorsión que los hombres quieren tener dominio sobre la iglesia, pero que no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Y la distorsión a todo claro. Conveniente. Entonces, claro. Mira, hermano, ¿qué es lo que yo le estaba diciendo a ustedes? Cuando hay un hombre sujeto a Cristo, usted sígale con todo confiado, porque usted sabe para dónde va a ir. Dios lo va a llevar a Cristo. Pero cuando hay un hombre que está llevando su propia opinión, enseñando su propia palabra, ese hombre no está bajo autoridad. Ese hombre no está sujeto al que lo llamó. Por lo tanto, ese hombre no tiene autoridad espiritual. Mejor huir de ahí. Eso es así. Eso es mejor huir de ahí. Pero cuando un hombre que está sujeto a Cristo, que predica lo que el Señor le ha mandado a predicar sin miedo a nadie, que pone orden en la iglesia, conforme a las Escrituras. Mire, hermano, usted hágalo, porque ¿sabe por qué? Porque usted también es un hombre de autoridad. Pero cuando Dios lo use usted, la autoridad espiritual va a salir. Ahora, la fe está en quién era Jesús. También teniendo en cuenta lo que está diciendo mi hermano Francisco, que cuando uno tiene la comprensión de quién es el Señor, conforme a lo que dice su palabra, y tú sabes que la autoridad es la que Él tiene, ¿verdad? Porque Él es Rey de Reyes, Él está sobre toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hay un poder para sanar, para que las sean sanos. Por eso es que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Claro. Por eso es que cuando hay un hermano enfermo, reunámonos, lloremos por él y será sano. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre del Señor Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Claro, porque tenemos que reconocer que Él es el Señor, Él es el que está. Ahora, nosotros estamos sujetos a Cristo porque así el Padre lo ha dicho. La palabra que nos indica, el señorío de Cristo. Entonces ahí es donde está, cuando uno está sujeto a la palabra. Porque Cristo tenía autoridad sencillamente. Si Cristo hubiera revelado al Padre, ¿qué pasaría? No estudiamos nosotros aquí. Entonces, no es solamente decir en el nombre de Jesús. No es solamente decir en la autoridad delegada de Cristo, sino estar sujeto al Padre para tener autoridad espiritual moral. Bueno, que estamos diciendo cuando hablamos de juzgar a los demás, porque hay que tener moral para juzgar a otros. Entonces en el mundo espiritual también. Entonces el centurión le dijo, mira, yo estoy reconociendo que tú eres un hombre que está bajo autoridad divina. Tú estás haciendo la voluntad del Dios del cielo. Yo reconozco que tú eres el Señor.
Así que no necesitas ir a mi casa. Yo manejo esos principios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo inclusive, sujetado a toda autoridad, hablando de los gobiernos. Porque no hay autoridad sino puestas por Dios, las que hayan sido establecidas. Porque es el orden. Este centurión conocía que ese era el orden divino. Wow, es lo impresionante de entender, no la fe de sanar era la fe de quién era Jesús. No solamente, sencillamente un hombre cualquiera, sino un hombre que está bajo autoridad y que tiene autoridad. Porque eso es lo mismo que está explicando él. Di la palabra y mi ser sanará, porque yo también soy un hombre bajo autoridad como lo eres tú, porque yo también. Usa el término, yo también. Por lo tanto hay una revelación. Hay una revelación de quién era Jesús. Y yo creo que este hombre fue salvo. Tiene que ser el Padre que se lo reveló. Claro. No, y que él vivía esos principios, de repente viviendo esos principios, él pudo ver en Jesús un hombre que daba la palabra y las cosas sucedían. Era un hombre que moralmente vivía con la temor. Sí. Entonces, de repente no conocía mucho de Jesús, pero veía y veía lo que vio ante sus ojos al frente. Entonces, viendo, porque esto sucedió después del leproso. Estaban los criados, la gente con él, porque llamaba del pueblo y le contaba. Sí, yo sé que si es un yo me acerco y lo ruego, y él da la palabra, yo sé que me pasa por yo no conozco su autoridad. Entonces cuando a mi jefe a mí me dan palabras, yo voy y lo hago, porque yo estoy bajo autoridad, yo tengo que obedecer. Pero yo también tengo soldados, Señor. Y yo le digo, vaya y hágalo, y lo hace. Vaya y hágalo, y lo hace. Así que, di la palabra, porque yo también, no le estaba conociendo que Jesús estaba bajo la autoridad de Dios y que vivía en obediencia a Dios. Y por eso él tenía autoridad para ordenar que sus siervos fueran sanados sin necesidad de eso. ¿Por qué? Porque los ángeles irían rápidamente en obediencia a producir una sanidad ya. O el poder del Espíritu Santo correría y llegaría hasta él. Porque en el reino espiritual los ángeles vinieron y le sirvieron al Señor. Se puede dar el monto de Espíritu Santo. Él se movía en autoridad. Exacto. Entonces, interesante principio que podemos ver aquí. Si estamos sujetos a Dios y a Cristo y a su palabra como así lo manda, entonces estamos sujetos a Cristo, estamos caminando bajo el señorío, que eso se llama el señorío de Cristo. Estamos bajo la cobertura de Dios y entonces tendremos autoridad para ejercer cualquier cosa en el nombre de Jesús. Porque Jesús no fue un rebelde. Jesús no se rebeló a Dios. Como ahora un poco cristianos quieren tener autoridad sobre demonios, quieren tener autoridad sobre la gente, quieren un poco que sí, que pocos indios en la iglesia, ¿verdad? Pero no, ellos no se sujetan a Cristo, no se sujetan a lo que el Señor manda, sus pastores no se sujetan a nadie, entonces ellos quieren tener autoridad, pero así no son las cosas. Esos principios así no se manejan así. Son principios divinos y Jesús se maravilló de este hombre. No hay dado ningún hombre en Israel tanta fe, ni siquiera los discípulos. Yo no vi ningún discípulo de Jesús tener una fe como este hombre. Ya reconocí, sí. Y después de la sanidad, que nos dieron tanta gente que tantas cosas que pasaron que no están escritas ahí, que no, esto es algo que no es el pastor, que aquí lo que se plasma es el plan divino de Dios. Además uno lo imagina que eso fue, yo me imagino que tuvo que ser tocado en su vida de una maravilla, reconocer la autoridad, y luego ve que cuando llega allá sus hijos tuvo que ver. Vamos a ver los versículos, vamos a complementar. Mira, aquí hay un principio tan me maravilla esto. O sea, el Señor le maravilló, yo estoy aquí pasmado de esto. Versículo 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob
en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque después de hablar de esto, después dice, ¿pero a quién le está diciendo esto? ¿Verdad? Le está profetizando aquí. Sí, versículo 10. Y digo a los que le seguían, marque ahí esa palabra, a los que le seguían. Y esto lo van a meter en la tarea como parte de los personajes. No tienen nombre, pero son gente. Y digo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Y os digo, ¿a quién le dice? A los que le seguían. Y os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿De quiénes están hablando? ¿De quiénes son estos del oriente y del occidente? Gentiles. Dios mío, gentiles. Gentiles, muchachos, del oriente y del occidente, o sea, hacia el oriente, China. Sí. O sea, y os digo que vendrán muchos, no pocos, del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, está hablando de algo futuro, porque bueno, nosotros somos occidentes, exactamente. Y en esta época no estábamos descubiertos. No estamos descubiertos. Así que, está hablando que gente de todas las naciones se acercarían al Señor y que estarían con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y que no eran judíos. No eran judíos, pero ¿por qué él dice esto aquí? Porque el hombre que se le acercó no era judío, era un soldado romano. ¿Ya comienza a ver el rechazo de los judíos? Sí, claro. Y acercarse a la gente. Claro, porque dice, ni siquiera en Israel y hallaron tanta fe. O sea, un gentil tuvo más fe que un judío que tenía la ley. Lo que le acaba de decir, tremendo. Pueblo que no era pueblo, ¿no? Y ahora, y le digo, miren, se maravilló Jesús y le dijo a los que le seguían que eran judíos. Le dijo, de cierto digo, ni aún en Israel he visto tanta fe como este hombre gentil. Y que harían asombrar porque ellos Y os digo aún, ni podían acercarse. y les digo aún, que vendrán muchos, no solo este centurión, del oriente y del occidente, y se sentarán o sea, van a sentarlo y van a estar en mi reino. Van a estar en el reino, en Abraham, Isaac y Jacob no han resucitado todavía. Está hablando de nosotros también. Ahí el Señor nos metió ahí, así que estaremos en el reino prometido, varón. Aleluya. Versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Hablando de los hijos del reino de las tinieblas. En este caso dice el reino, pero ahí habla del reino. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera. Los que rechacen. Tanto de un grupo de otro. Serán echados fuera los hijos del reino de las tinieblas. Serán echados fuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera. ¿Verdad? Y ahí será el lloro, serán apartados del reino. Es lo que está diciendo ahí. Entonces Jesús dijo al centurión, aquí se dejó de hablar con los que le seguían y se volvió al centurión y le dijo, ve como creíste que se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Inmediatamente. Mire, qué poderoso efecto, mi hermano. Porque qué moraleja podemos, qué enseñanza podemos darle aquí, que cuando hay una gente que reconoce la autoridad de Dios, en una persona que está bajo autoridad divina, esa persona recibe de Dios lo que pide. Cuando hay una persona que reconoce a Jesús como el Señor, y se humilla ante Él y le dice, Señor, yo te reconozco como Señor y yo sé que tienes autoridad ahora, pero Cristo está en el cielo ya. ¿A quién Dios delegó la autoridad? A la iglesia. Cristo está en el cielo. ¿Por medio de quién Jesús hace los milagros? De la iglesia. O sea que cuando hay un hombre de Dios
independientemente sea ministro o no, que reconoce a Jesús, se humilla ante Él, está bajo la autoridad del Señor, en obediencia a su Señor, ¿verdad? Le reconoce a Jesús como el Señor, como el que tiene autoridad, como el que venció la muerte, como el que fue santo y obediente ante todo, ¿verdad? Y reconoce la autoridad espiritual de un hombre de Dios que está bajo autoridad en obediencia, bajo el mandato y el envío, porque ¿quiénes son los ministros? Cuando Dios envía a apóstoles, evangelistas, apóstoles, profetas, ¿quién los constituyó? Jesús. ¿Y quién constituyó a Jesús como hijo de Dios? ¿Quién constituyó a Jesús como el apóstol, los primeros, y el enviado, el primer enviado, con la autoridad divina del Padre? Abba, Yahvé. Entonces, Jesús vino en la autoridad de Yahvé. Y dice la Biblia que cuando Él fue bautizado, y lo vamos a ver en Juan, el Espíritu del Señor vino sobre Él para, y habla de unción, autoridad espiritual, para libertad, sanar, predicar el Evangelio, traer sanidad interior, hacer volver los corazones hacia Dios. Y entonces era un hombre que estaba bajo la autoridad haciendo la voluntad del Padre, que los discípulos le dijeron, Señor, come. Y Él le dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre. Y sabe su orden. Entonces, ¿quién envió a los apóstoles? Jesús. Con la autoridad. No salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Por qué? Porque estuvieron con Jesús y obedeciéndole a Jesús, y ahora fueron enviados, comisionados, pero no para hacer lo que le da la gana, ni para enseñar lo que le daba la gana. Entonces, para sacarle jugo, varón. Y salieron los apóstoles en el poder del Espíritu, llevando el Evangelio y enseñando lo que Él les había enseñado, y el Espíritu Santo confirmaba. Tenían autoridad. Ahora bien, esto es interesante, porque cuando tú como hombre de Dios no te sujetas al que te llamó y al que te envió, y esta es ya una clase ministerial, para ustedes que están grabando ese llamado de Dios, tengan en cuenta esto. Por eso yo no hago mi voluntad, yo nunca he creído jamás en lo que el hombre diga. Para mí eso no tiene valor. A mí lo que me importa es quién me llamó y qué dice mi Señor. Y a eso yo me sujeto. ¿Verdad? Entonces mire esto. Cuando hay un hombre que está sujeto a Cristo y a lo que la palabra le ordena, ese hombre tiene autoridad espiritual. Y cuando hable, Dios va a respaldar. Cuando ordene, está hablando de la autoridad de Dios. Por eso la autoridad espiritual no es para pisar a nadie, es para servir. Pero es para poner orden. Por eso Pablo le decía a Timoteo, te he puesto, o a Tito también, en Creta, para que corrija a los deficientes. Y a los que se oponen, repréndelo duramente. Nadie te menosprecia. ¿Por qué? Porque eran hombres que estaban bajo autoridad, no solo de Pablo, sino que eran hombres que obedecían a Dios, del Señor. Eso es así. Ustedes que van a estar así, que están ahí, Dios los usa, los va a usar. Mira, el Señor nos ha dado este ejemplo. Y hasta el centurión gentil que nos ha dado este ejemplo. Entonces, qué lindo que Jesús, el que ya reconoce la autoridad espiritual que tenía por cuanto Cristo estaba sujeto al Padre, y el criado fue sano de aquella misma hora. También podemos ver aquí en este pasaje a un Dios que si uno se humilla ante el Señor, Dios le oye y sana. Es un Dios de sanidad compasiva.
¿Quién era que te estaba pidiendo la sanidad? El siervo, no. El amo, porque un siervo era un esclavo. El amo de él, ni siquiera era el siervo que estaba pidiendo. ¿Pero por qué? Porque el centurión tenía autoridad sobre él. Siervo. ¿Vieron? Era su siervo, su criado. La autoridad, mira, este principio ahí es tremendo. Él va al centurión y le pide al Señor, le ruega, le reconoce, le dice, tú eres un hombre de autoridad, da la palabra, yo te estoy pidiendo como autoridad de mi siervo, que lo sane. Yo vengo en nombre de mi criado, de mi sirviente, eso es la palabra. Y el Señor se maravilló. Hágase como tú has creído. En aquel mismo momento, el criado se sanó. ¿Qué pasó? ¿Vieron qué importante es manejar principios espirituales? Se está alimentando. Entonces, cuando entremos en la parte del ministerio, vamos a ver cómo Pablo manda a honrar a los que sirven, por cuanto son hombres que están enviados por Dios. Pero eso es otro tema. Seguimos aquí, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro, en ese caminar, en ese trayecto, que era en Galilea, de los gentiles, porque Pedro era galileo, ¿verdad? Ahí mismo en Capernaum. Y vio a la suegra de este postrado en cama, con fiebre, no con un cáncer, no paralítica, con sencillamente fiebre. Y a veces no tenemos fe para orar por los que tienen fiebre que se sanen. Sí. Pero sencillamente tenía una fiebre. Y tocó su mano, sencillamente la tocó. No le dijo palabras, no nada, solamente tocó su mano. Es una versión tan larga, ¡fue! ¡Ahora! Porque no tenemos, ya tú vas a ver, no tenemos fe. No tenemos, aprendan que cuando van a orar, no tenemos fe. Si Cristo estuviera hoy, realmente no estuviéramos viviendo en este tiempo, no hubiera tanto enfermo en la iglesia. Con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó. Ahora, lo interesante de esto no es tanto las sanidades, que la gente se enfoque en la sanidad, sino lo que mueve a Jesús a sanar. La compasión, la misericordia. Entonces la gente cree que a veces una persona porque hace milagros es de Dios, ¿verdad? Pero no ve lo que los mueve a ellos a hacer. Y hay muchos que están haciendo con el don de sanidad y de milagros, están haciendo negocios, mercadería, se están aprovechando de eso. Y ahí vemos que no hay un fruto adecuado. Ya tienen un asunto de mercado, algo de mercado. Pero eso es que vende el mercado. No, mercadería es que cobran o piden dinero por sanidad, o piden ofrendas por la sanidad. Ay, yo pensé que era que vendían mercado. No, hacen mercadería con los dones. Pide, por ejemplo, pide parte por la sanidad. Eso es mercadería. ¿Por qué? Porque Cristo te llevó nuestra enfermedad. Ahora, Jesús te ve a Jesús aquí cobrándole a todos los que sanó, o pidiendo la ofrenda, o pidiendo parte. Ahora, ahí se ve la intención. Por eso Jesús dijo, por su fruto los conoceremos. Acabamos de terminar eso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos le dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y hicimos muchos milagros y sanamos muchos enfermos, echamos fuera demonios. Él le declaraba, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, la maldad que viene del corazón. O sea, ¿qué los movió a ellos?
Jesús, vemos a Jesús, que podemos ver al Padre en Jesús, que se movía por la necesidad. O sea, Cristo no estaba buscando de hacer dinero, ni aprovecharse de la enfermedad de la gente, ni usar los dones de Dios para pedir pactos ni nada. Jesús venía y tocaba. Llegaba, la gente le pedía que lo sanara y él iba y lo sanaba. Porque ¿qué movía a Jesús? La compasión, el amor. ¿Qué es eso? Fruto del Espíritu. Y por sus frutos los conoceréis. ¿Las obras que no hacen? ¿Qué los motiva? Si hay un interés secundario, si a mí lo que me importa, mi hermana, termina, es su dinero, no usted. Entonces yo hago las cosas para poder conseguir lo que usted tiene. Pero no porque la amo o porque me mueve a compasión su situación. Entonces de repente Dios la usa a usted agradecida y me da una ofrenda. Yo, gloria a Dios, la tomo. Es una bendición. Pero ¿y si no? No, mi hermano, usted tiene que ofrendar. Porque usted tiene que pasar por su sanidad. Manipulación. Usted jamás ha visto a Cristo aquí en este pasaje y no lo vamos a ver jamás haciendo eso. Entonces, ¿por qué ellos lo hacen? ¿Por qué hacen eso? Sus obras son malas. Sus intereses son evidentes, avaros. Han hecho mercadería con los dones de Dios. Están vaciando los bolsillos de la gente, pero no voluntariamente. Dios quiere ofrenda, diezmo, siembra voluntaria. Del corazón. Y cuando dice que cuando da más la persona recibe más bendiciones, y entonces la que no da. Bueno, yo les tengo un tema sobre el valor, porque Dios sí gusta que demos y demos con excelencia. Ahora bien, Sí. El problema está en que no tiene que ver con la cantidad. Yo se lo explico. Si usted es rica y tiene muchos millones en el banco, amén, y Dios, y usted va y le da a dar una ofrenda a Dios de lo que le sobra, usted compra un refresco y le sobró 10 bolívares, eso es lo que le va a dar a Dios, Dios no quiere sobra. ¿No entiende? Porque la viuda, que dio todo lo que tenía, 2 blancos, la dio para el Señor. Y vio que los ricos echaban mucho, pero de lo que les sobra. Entonces Dios, según la capacidad de la gente, ve la excelencia de la ofrenda. ¿Cómo tú das? ¿Con qué corazón tú das? ¿Con qué corazón estás dando? Y con qué excelencia, porque la viuda era lo único que tenía. Eso, el sustento, se lo dio a Dios. Pero no porque vino uno y le dijo, da todo lo que tiene, da más allá la ofrenda que más te duela ahora. Ahora Dios te está diciendo, 50 empresarios con 500 bolívares, que pasen adelante, con 5.000 bolívares. Se volvió una subasta. ¡Ah, subasta! Fíjate que son padres de familia. Y yo lo digo. Un padre de familia, entonces tiene el dinero para darle la comida a sus hijos, entonces va a darlo y va a ser responsable a sus hijos sin comida. No, pero bueno, ahora la viuda lo dio porque le plació. Claro. Nadie la manipuló. Pues, Esta fue, porque ella entendía que lo mejor es que ella se lo dio, y ella se lo dio a mí. ¿Pero por qué? ¿Porque la manipularon? No, porque ella vio y se la dio al Señor. A eso Dios los bendice. Porque Dios ama al dador alegre, al que da con excelencia. Pero según su capacidad. Pablo decía, de lo que tenemos, damos. De lo que no tenemos, no podemos dar. Pues, ¿por qué? Entonces, a veces nosotros como pastores hacemos recolecta, eso no está mal. Y hay otras cosas que vamos a encontrar, ¿verdad? Pero entonces yo no la puedo regañar a usted porque usted dio 2 bolívares, porque es lo único que tenía. ¿Verdad? Ah, entonces, yo sí, porque dio 5.000 bolívares. ¡Gloria a Dios! Entonces un hombre que da por fe, aleluya, Dios lo va a bendecir, usted no. Porque dio 2 bolívares. o va a querer más allá porque No. pero es lo mismo. Según la capacidad. Lo bendice a uno lo mismo dando, mucho o poco. Un poco, pero es contarle que lo son, claro. O sea, no es que usted va a dar poco y Dios lo va a bendecir, no. Si usted tiene para dar, usted debe dar con excelencia. Pero si no tiene,
¿Usted me entiende? No quiere decir que por eso... No por eso, o sea, es según su capacidad. Por ejemplo, hay gente en la iglesia primitiva que vendían sus propiedades y ponían los pies a los apóstoles para repartir las necesidades. Había gente que tenían fincas y vendían, y hay otros que tenían una casita y la vendían, y hay gente que ni siquiera tenía nada y no vendía nada. Mire que ¿Pero qué? en mi pueblo Por favor. había un señor amigo, y entonces él iba a una iglesia cristiana evangélica, y ahí el pastor le dijo que él tenía una casita, él tenía 7 hijos. No. Y una casita con una finquita, pero eso era pequeñito, y el pastor le dijo que si vendía esa finca y le daban los reales a él, él se... él se iba... ¿Qué? Ay, ¿cómo es que se dice? Cuando uno se muere, entonces se va a desalvar. Ay Dios, una indulgencia, varón. ¿A cómo? A salvar. A salvar. Es una indulgencia de con la Él salvación. vendió la finquita y se la pasó al pastor. Sí, que eso es un lobo rapaz, es un lobo, es un hijo del diablo, eso no es un pastor, eso no es un pastor, es un hijo del diablo. Ahí está lo malo. Ahora, hablando del tema, no vamos para allá. Yo tengo un tema que le voy a hablar sobre eso. Dios da, si según tu capacidad, tú des con excelencia. De repente tu excelencia es menos que lo que yo doy con excelencia. Pero Dios la acepta. Porque está viendo tú. Bueno, chévere. Seguimos. Entonces Jesús no le dijo a la suegra de Pedro, bueno, a ti no te voy a poner la ofrenda porque tú eres suegra de uno de mis discípulos. El Señor vino, la vio en cama, enferma, y se acercó y le dijo, es más, la suegra ni le pidió. Y por eso Pedro estaba bravo con el Señor. ¿Oyeron? Por eso Pedro estaba bravo con el Señor. Esa no es la suegra. Esa no es de la suegra. No me vengan a pagar, porque cada vez que viene me sana la suegra, no. No, quién sabe si Pedro amaba a su suegra, vale. Las suegras son una bendición a veces. Son una bendición siempre. A veces, no siempre, pero hay que bendecir igualito esa la suegra que Dios nos le ha dado a cada uno. Bueno, en todo caso el Señor viene y le sana. Y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Mire qué produce, mire qué tremendo, porque ella supo que cuando el Señor la tocó, la fiebre le dejó cuando 6 horas después, cuando se tomó una camel, cuando se tomó una pastilla, cuando se tocó una píldora. ¿Cuando la tocó? No, cuando la sacó, inmediatamente ella se levantó, la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Aquí podemos ver algo muy lindo, que cuando la gente es tocada por el Señor, Dios sana a la gente en gratitud, se levanta a servir al Señor. Pero, por ejemplo, nosotros servimos al Señor porque a nosotros el Señor nos transformó. Quizás no nos salvó, no físicamente, por lo menos me la salvó de 6 pisos de altura. Me dio muchas oportunidades, hermano. Yo estoy muy agradecido. Yo hice pacto con mi Señor, yo debo cumplir. Cuando le dije a mi Señor, mientras viva, te serviré todos los días de mi vida. Y después el Señor me hizo un llamado al ministerio, ya no era cuestión de mi promesa a Dios, sino del llamado que Él me hizo. Entonces, qué bueno que podemos servir a Dios por gratitud. Amén. Y cuando llegó, versículo 16, y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, con la palabra echó fuera los demonios. Diga conmigo, con la palabra. Con la palabra. Porque a veces yo he visto gente echando fuera demonios poniendo manos. Pablo dice, no pongan en manos con ligereza las manos, solamente para impartir. Cuando usted ve que yo voy y le ministro, le pongo la mano porque estoy impartiendo el Espíritu de Dios, que Dios me está moviendo a eso. Pero jamás cuando usted vaya a echar fuera demonios, ponga mano. Con la palabra, es la autoridad espiritual. Es ordenarle al demonio. Usted no tiene... Poner mano, después vamos a ver cuando habla de la doctrina de la imposición de las manos, la vamos a ver
como cuando ponemos manos impartimos del Espíritu Santo. Impartición. Cuando una persona queda libre, y ahí es donde usted le pone las manos para llenar el Espíritu. Porque el Espíritu Santo ya no viene del cielo. Tú eres templo, carga, tú eres mío, ¿no? Tú eres portador del Espíritu. Por eso es que ven y están negando que Él vive en ti. Doctrinalmente es un error. Bueno, el Señor, como vio que estaba sanando, la fama de Él se empezó a correr. Oye, tú sabes que sanó el leproso. Oye, tú sabes que, porque había gente que estaba por ahí que en el pueblo que se forma. Sí, imagínate el chisme de los pueblos no hay internet, ni televisión, ni nada de eso, pero la boquita se corre más rápido que el internet. Entonces cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, muchos, no eran poquitos. Cuando llegó la noche, después de haber trabajado todo el día, de dar ese sermón, de caminar. Por eso que cuando yo digo que voy para la iglesia, tengo que agarrar 6 trenes, 3 para venir, 3 para ir, yo vivo en Charallá, en Valle del Tuy, y aún así vengo. Mira, y yo digo, mira, el Señor no hizo, o sea, yo no hago nada para lo que mi Señor hizo. Porque caminaba de Capernaum hasta Jerusalén, y no había tren, no había metro, no había nada, y iba sanando, libertando a los enfermos. Ahora, ¿por qué mi pastor no sana enfermos? Porque la Biblia dice también que no todos hacen milagros, ni todos hacen, cada quien tiene un don. Lo vamos a ver cuando veamos los dones espirituales, que el principio del cuerpo de Cristo. Y no es el pastor. Sí, pero porque hay personas que sanan y otras no, también es el don espiritual a veces. Pero uno poniendo las manos, orando la oración de fe, sanará al enfermo. También dice Santiago, ungiéndolos con aceite también. Es la parte donde... Sí. Entonces de atrás. Bueno. Y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Digo amigo, a todos. Los sanó a todos, muchachos. Muchachos, a todos los sanó. Yo veo, mira, yo estaba en el seminario y hicieron un congreso de misioneros sordomudos, ¿verdad? Y yo no tengo nada con ese ministerio hermoso, o sea, que tú puedas alcanzar con el evangelio de los sordomudos, eso no está mal, eso es un ministerio muy bello. Ahora bien, yo me sorprendí cuando llegué y vine en ese seminario a tanta gente sordomuda. Yo dije, si Cristo... Si Cristo estuviera hoy, mi pregunta es, entre nosotros, estuvieran todos esos enfermos, estuvieran todos sordomudos, la respuesta que nos da la Biblia, preguntémosle a la Biblia. Si Jesús estuviera aquí, estuvieran todos estos enfermos que hoy están en la iglesia, versículo 16 nos responde. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos. No había ni uno que no quedó sin sanarlo, lo sanó a todos. Entonces la respuesta es no, todos estuvieron sanos. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy? No, a veces hay pastores que no permiten que los dones espirituales se manifiesten. Entonces, hay gente que se va de la iglesia porque vieron que uno oró, mandó a pasar a los enfermos a orar, a poner manos. Entonces, por ejemplo, había uno que se fueron, que ya tú sabes quién, que no le gustó eso que nosotros ministramos en el altar, y que pusiéramos manos, no le gustó. Y yo dije, pero que usted no lee la Biblia, ¿vale? ¿Ah? ¿Por qué a veces no dice nivel de iglesia? Porque no se ora por los enfermos, porque no se pone mano. ¿Y por qué no se ora y por qué no se pone mano? Porque no queremos. Sencillamente, ¿por qué nunca llegamos y esto es una reflexión para mí, ¿por qué a veces no llegamos a un velorio y en vez de darle consolación a la gente no resucitamos a la muerte? ¿Por qué? Porque no creemos que se va a levantar sencillamente. La fe es convicción, y yo no tengo que... Y si no se levanta,
Ya no. No, y se acabó, se levanta, salimos corriendo. Porque no espera que se levante. Entonces, eso me hace recordar algo, Rafa, que yo he visto en mi casa. Yo, mira, estaba en una iglesia y a ellos no les gustaba mucho ni que hablaran en lengua, ni que creían en los dones por la Biblia, pero en la práctica no creían. Entonces, un día, un pastor amigo, que ahorita es pastor de este tiempo, era anciano, después de la predicación, va y ministra, y una mujer sale endemoniada. Se manifiesta el demonio, y todos los diáconos, varón, yo estaba delante sentado, me da risa, pegaron la carrera, ¡ay, el diablo! Y salieron corriendo, y yo dije, ¡wow! ¿Qué es esto? En vez del demonio salen corriendo los diáconos, ¿qué es esto? Entonces y hay gente que dice, ¡ay, el diablo! No, hombre. No, hombre, se ha dicho aquí. Sí, tú tienes más miedo del diablo que el diablo de ti. Imagínate tú que tú eres un hombre de autoridad. ¿Por qué pasa que a veces los dones no se desarrollan? ¿Por qué el Espíritu Santo a veces no ministra y los dones se apagan en la iglesia? ¿Por qué hay pastores que no dejan que los dones se manifiesten? Porque es demonio solo. Porque creen que ellos tienen los 9 dones, o los 20 y pico, o los 100, o los 20. Sí, no, los dones de Dios los repartió. Yo soy pastor. Pero que si a Dios le plació darle don de sanidad, yo no lo tengo, me voy a sentir celoso por eso. Yo seguiré siendo el pastor de la iglesia. Claro, Gloria a Dios. Por eso fue el trabajo que Dios me dio, de la autoridad que Dios me dio a mí. Pero no por eso voy a sentir celoso, si voy a hacer más bien gloria a Dios. Lo voy a usar para la gloria de Dios, lo voy a utilizar como lo voy a utilizar, ¿por qué? Porque es un don, yo soy un pastor, soy un administrador, yo debo usar los dones. Por eso es que si de repente alguno aquí si alguno aquí no lo pongo a cantar en el grupo de alabanza, no se sienta mal, tendrá su lugar. ¿Por qué? Porque ese es un don. Amén. Y nadie va a sentir celo de Yosir, ni Yosir va a sentir celo de Rafa, ni Yosir va a sentir celo, pues yo agarro y abrace a Rafa y lo diga, el pastor ama más a Rafa que a mí, o al revés. No. Es entender que, o lo mando para Chicolovaquia, que Chicolovaquia sí. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque Checoslovaquia es lo que hoy día es República Checa y Eslovaquia. Entonces te van a poner en la frontera República Checa y Eslovaquia, entonces Checoslovaquia. Van a poner servicio en la frontera. Bueno, entonces, amén, Dios quiera, amén. Si así Dios lo quiere, así sea. Escucha la palabra de autoridad, Señor. Y también los dones no dependen de la edad. Tampoco depende de la edad, mamá. Hay gente que dice, no, que yo estoy muy viejita para yo estar sirviendo. Nada, no importa. Mira, yo conozco señoras mayores que tienen una palabra y una presencia de Dios, wow. Entonces, que eso no tiene nada que ver con la edad. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué hora tenemos ya? No, ya, entonces vamos a terminar. Vamos a terminar este pasaje aquí, versículo 17. Y lo dejamos aquí en el versículo 17, que dice, 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Ya cumplió la palabra. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a estudiar este libro de Mateo, qué dijimos? A ver, que de este libro había sido escrito más que todo para los judíos. ¿Por qué? Para demostrar que Jesús era el que estaban esperando. ¿Por qué sacamos esa conclusión? Díganlo, porque no me dejen quedar mal en Latinoamérica. Porque versículo 17. Vean el versículo 17 y deben sacar eso.
porque ustedes tienen que tomar la enseñanza, no se les puede olvidar. Recordarse lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Para que se cumpliese. ¿Por qué sacamos que fue escrito para los judíos? Porque ellos querían que este era el Mesías, lo que decían las escrituras. Que él cumplía todo lo que los profetas dijeron y daba veracidad en la verdad de Dios. Entonces, es lo que está diciendo en la narrativa de los milagros de Jesús. Conocían las escrituras, entonces tenían que demostrar en su base que Miguel era Mesías porque cumplía esto. Perfectamente, exactamente. Claro, él quiere demostrar con este versículo, a través de esta etapa de la lectura o de la escritura que le estaba dando, que lo que Jesús estaba haciendo de sanar a los enfermos era un cumplimiento profético. Que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En la cruz se llevó nuestras enfermedades. Así que Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Y bueno, y él podemos conocer, hoy pudimos aprender que en él hay autoridad para sanar y que la voluntad de Dios, el corazón de Dios es un corazón compasivo, misericordioso, que cuando hay un corazón contrito y humillado y se rinde a él, no es menospreciado ni rechazado por Dios, sino que Dios actúa a favor de la rogativa que le llamó a él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu poder, por tu amor, por tu misericordia. Esta clase fue excelente. A veces expandimos mucho la clase para otros temas de importancia. Pero yo te doy gracias porque pudimos aprender, porque pudimos ser ministrados en nuestro corazón, porque pudimos crecer en fe. Y bendice a todos los que nos escuchan a través del internet. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Estamos despedidos. Señor,